destruyendo altares paganos. ¿Qué cosa es algo que es pagano? Pregunto, ¿qué es algo pagano? ¿Algo, cómo? Mundano, diabólico, ¿cómo decías, Terian? Algo que va en contra de Dios. Pagano es todo aquello que va en contra, digamos que, de lo bueno, de lo sagrado, de lo santo, de lo escogido por Dios. Y yo puse como tema esta palabra, destruyendo altares paganos. Y vamos a ver hoy en la palabra de Dios cómo en el Antiguo Testamento una de las cosas que el Señor mandaba era que su pueblo destruyera altares paganos que ellos mismos construían. Y esto es algo, hermano, bien importante. Escuche bien, ¿por qué razón? La vida cristiana es una vida espiritual. Siempre lo he explicado. Nosotros no podemos catalogar la vida que nosotros vivimos una vida natural, porque la Biblia no cataloga nuestra vida como algo natural, sino como algo sobrenatural, como algo espiritual. Existe un mundo espiritual que se está moviendo ahora mismo. Ahora bien, usted no lo puede ver, yo no lo puedo ver, pero se está moviendo. ¿Ok? Entonces, nuestra vida no es natural. Dile que tiene al lado, tu vida no es natural. Es espiritual. Hay algo que se está moviendo. Hay un ambiente espiritual que se está moviendo detrás de todas las cosas. Y ahí es donde, escuche, el enemigo se mueve. Ahí es donde el enemigo obra. Entonces, quiero que miremos primeramente qué es un altar. ¿Cuál es el significado de altar? Y tal vez usted dice, bueno, un altar es eso. Pero yo quiero que usted me comparta qué usted entiende por la palabra altar. ¿Qué es un altar? ¿Sí? Claro. ¿Qué más? Donde se ofrecían sacrificios. ¿Qué más? ¿Qué es un altar? Yo le voy a dar el significado ahora a usted de qué es un altar. Mira, dice, simboliza un lugar de encuentro divino. El altar era, de hecho, Dios mandó a que le construyeran altar a él. Dice, simboliza un lugar de encuentro divino. Escuche, consagración. Decía José Luis, un lugar donde se alaba, donde se adora. Dice, adoración y expiación de pecados. Ahora bien, tenemos que entender que existen altares levantados a Dios, pero también altares levantados a dioses extraños o a dioses paganos. No porque lo digo yo, lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios. Ahora bien, hoy en día, en el tiempo de la gracia, ¿cuántos saben que vivimos en el tiempo de la gracia? Ya no existen altares. Antes los altares eran hechos de piedra, los altares eran hechos de madera y se le ponía, primero se ponía piedra, después se ponía madera y después se ponía el becerro. Présteme atención, por favor. Después se ponía el becerro encima. Se hacía un altar físico para poder sacrificar la ofrenda que se le daba a Dios. Ya hoy en día, como estamos en la dispensación de la gracia, ya no existen altares físicos, pero sí existen altares espirituales. Muchos hoy en día, por ejemplo, le llaman a eso un altar. Eso es un altar, pero es un altar cuando hay personas arriba y están adorando y cantando a Dios, porque en ese momento, escucha bien, se está sacrificando una ofrenda a Dios. Pero a la vez que alguien se baja de ahí, ya eso no es un altar. No sé si me está entendiendo. Entonces, hoy, por ejemplo, altar es todo aquel lugar, escuche bien, en el que se ofrece una ofrenda. Siempre yo les he hablado a ustedes y les he explicado que una ofrenda no es solamente una ofrenda de dinero. Una ofrenda no es solamente el dinero que usted viene y deposita en esa canasta. Una ofrenda puede ser un canto, una ofrenda puede ser una oración, una ofrenda puede ser una danza de la que hace nuestra hermana Tania. Una ofrenda puede ser muchísimas cosas, no tiene que ser solamente dinero. Entonces,
Dice, todo aquel lugar en el cual tú ofreces una ofrenda, en ese momento se está convirtiendo en un altar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ponía en el altar? El sacrificio, se ponía la ofrenda. Era un becerro, era un novillo, lo que Dios pidiera. Pero eso era lo que se ponía en ese altar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el lugar, por ejemplo, si tú estás en tu casa y tú te sientas, comienzas a leer la palabra y comienzas a dar una oración a Dios, tu hogar se está convirtiendo en un altar. Si lo estás haciendo en el cuarto, tu cuarto se está convirtiendo en un altar. Es por eso que nosotros a los tiempos del martes le pusimos ¿cómo? ¿Altar de qué? De oración. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te sientas con tu familia, en la sala de tu casa, en el cuarto de tu casa, donde tú te quieras sentar en tu casa, en ese momento que tú estás leyendo la palabra, que tú estás compartiendo la palabra, en ese momento tu hogar se está convirtiendo en un altar de sacrificio a Dios. Por ejemplo, mire esto, yo sé que usted va a escuchar esto y a lo mejor usted me va a llamar loco, pero no estoy loco, todavía. Dice, cuando yo estoy, escuche bien, cuando yo estoy en el baño, por ejemplo, de mi trabajo, y estoy cantando una alabanza a Dios, en ese momento ese lugar está siendo consagrado, en ese momento ese lugar está siendo un altar para Dios. No sé si me está entendiendo. Si yo estoy en mi puesto de trabajo, en mi posición, y yo estoy cantando a Dios, y yo estoy alabando a Dios, en ese momento ese lugar se está santificando y se está convirtiendo en un altar. Ahora bien, hay algo bien importante, escuchen, en la Biblia. La Biblia denota y define que los altares marcaban territorio. Un altar define, escuche, territorio. Entonces, ¿cómo, escuche bien, yo voy a definir que un territorio es de Dios? Levantando un altar a Dios. Esto no lo digo yo, está en la Biblia. Génesis capítulo 12, versículo del 6 al 7. Dice, atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, dice, hasta la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Escuche, dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Escuche, dice, entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Si nosotros hemos estudiado la palabra y nos damos cuenta, la Biblia dice que Abraham era un hombre que construía altares. Donde quiera que Abraham llegaba, Abraham construyó un altar a Jehová. Y si usted busca en Génesis, hay muchísimos. Si usted busca en el buscador, si usted tiene un tablet, un teléfono, usted busca un buscador, altares a Jehová, ahí la mayoría le van a salir que son de Abraham. Porque Abraham, donde quiera que él llegaba, él construía un altar. ¿Por qué? Porque él entendía que un altar marcaba territorio. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando tú haces un altar en tu casa, mi hermano, a Dios, esa casa se está marcando, se está consagrando para Dios. Y esto es algo bien importante. A lo mejor usted no lo ve importante, pero es algo muy importante. Porque, por ejemplo, cuando el Señor envió las plagas a Egipto, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y una de las cosas que el Señor le mandó al pueblo de Israel, le dijo, mira, mata un becerro, sacrifícalo, agarra la sangre y marca los dinteles, para que el ángel de la muerte no entre y te robe tus primogénitos. Entonces, en otras palabras, Dios estaba mandando a marcar el territorio que le pertenecía a Dios, para que cuando el ángel de la muerte viniera, no pudiera entrar. Entonces, es importante que nosotros podamos marcar, escuche bien, nuestro hogar. Es importante que nosotros podamos marcar nuestra familia. Es importante que nosotros podamos marcar nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque comencé diciéndole que el enemigo era ¿qué? El enemigo era astuto. Es astuto. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo de Josué 22, 26, 27. Dijo, por tanto, dice, construyamos ahora un altar. Escuche, dice, no para holocausto ni para sacrificios, sino para que sea testigo. Escuche esto. Dice, entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones, después de nosotros,
que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. O sea, hermano, que un altar marcaba, un altar cuando se construía, dice que esto duraba generaciones. Josué aquí está narrando que ellos querían construir un altar para que quedara para las generaciones. Si nos damos cuenta, dice, para que nuestros hijos vean y no digan que no tienen porción en el Señor. Ese altar va a quedar plasmado de tal manera que ellos van a saber y entender que sí tenemos, que sí tenían parte con el Señor. Quiero que leamos el primer versículo. Jueces. Vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 1. Mira, quiero que, hermano, que analicemos esto un poco. Vamos a leer. ¿Sí se ve? ¿Está bien? ¿Qué dice? Dice, los hijos de Israel, ¿qué dice? Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué pasó? Dice, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, el pueblo de Dios se había alejado de Dios. ¿Cómo se había alejado? Ya vamos a ver de qué manera se había alejado. Y yo me atrevería a decir de que Dios no los abandonó. Simplemente ellos abandonaron a Dios. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos abandona y decimos, bueno, Dios me ha abandonado. Dios no te abandona. Dios no nos abandona. Nosotros somos los que muchas veces con nuestras decisiones nos separamos de Dios. Y eso era lo que había pasado con esta gente. Esta gente, la Biblia ahí relata, ¿no? Como dice aquí, dice que habían hecho lo malo ante Dios. Y es obvio que cuando tú comienzas a hacer lo malo ante Dios, tú simplemente te alejas de Dios. Es como que existe una cobertura que mientras tú estés haciendo, escuche bien, y ahora vamos a ver eso, que mientras tú estés haciendo lo que a Dios le agrada, esa cobertura está sobre ti y cuando tú lo dejas hacer, no es que la cobertura se vaya, sino que tú te vas de la cobertura. Tú sales caminando de la cobertura. Es como lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, el padre no sacó la cobertura de su hijo, él simplemente se fue. El hijo se fue. El hijo pidió su herencia y él se fue, dice la Biblia, a un lugar. O sea, el padre quedó en el mismo lugar. El hijo fue el que se marchó y se fue. Entonces, ellos hacían lo malo. Por ejemplo, si notamos las promesas de Dios, las promesas de Dios siempre eran que Él estaría con su pueblo si ellos hacían y cumplían con lo que Dios le demandaba. Por ejemplo, cuando Dios le promete a Salomón, mira lo que le dice en Primera de Reyes 11:38, y le dice, y sucederá que si escuche, dice, todo lo que te ordeno y andas en mis caminos, le dice el Señor a Salomón, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré yo contigo. Dice, y te edificaré una casa perdurable como la que edificé a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, había una cosa que ellos tenían que hacer y era andar bajo lo que Dios designaba. Había algo que ellos tenían que hacer y era andar bajo la voluntad que Dios quería. Y hablamos hace como 2 o 3 domingos acerca de la voluntad de Dios. Que muchas veces creemos que nuestra voluntad es buena, pero está lejos de la voluntad de Dios. Y nosotros, escuche bien, no estamos llamados a cumplir con lo que nosotros queramos, sino estamos llamados a cumplir con la voluntad que Dios nos ha mandado a hacer. Porque a eso vino Jesucristo. Jesucristo lo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, las promesas cuando Dios las daba eran parecidas. Por ejemplo, a Josué en 1:8 le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Le dice, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y tendrás éxito. Entonces le dice, no te lo he ordenado yo, dice, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora bien,
Pero Dios comenzó diciéndole que el libro de la ley no se podía separar de él. Tenía que estar junto a él. Entonces, en otras palabras, Dios mete la mano en nuestra vida. Dios mete la mano con nosotros siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Cuando nosotros dejamos de hacer, escuche, lo que Dios nos llama a hacer, entonces es diferente. Entonces ya como que Dios no tiene compromiso con nosotros. Tal vez Dios puede meter su mano por misericordia, pero ya Dios no se compromete. ¿Por qué? Porque tú decidiste agarrar tu camino. Entonces ya Dios como que dice, bueno, yo te voy a dejar hasta donde tú llegues a ver qué va a suceder. Entonces esto fue lo que sucedió con los hijos de Israel. Comenzaron a hacer lo malo. El pueblo, escuche bien, estaba en oprobio, producto a su propio pecado. O sea, esta gente estaban como estaban porque pecaban. Dice, y producto a su propio mal. Sin embargo, ellos no podían darse cuenta. Sigo. Dios llama a Gedeón. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda ser liberado. Mira, lo más lindo de esta historia, ¿sabes qué cosa es? Que cuando el pueblo de Dios estaba lejos de Dios, Dios siempre llamaba a alguien para que lo sacara de su oprobio. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto. Dios llamó a Josué. Dios llamó a Gedeón. Dios llamó a Nehemías. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿A quién tú crees que Dios ha llamado para sacar a tu familia del oprobio? ¿Tú piensas que es a mí? No, Dios te llamó a ti. Dios te llamó a ti para que tú saques a tu familia del oprobio. A lo mejor tú dices, bueno, pero mi familia no está en oprobio porque ellos están bien, tienen trabajo, está bien. Puede que tengan todo lo que, buen carro, y su espíritu cómo está y su alma cómo está. Está bien, está en oprobio. Ahora bien, ¿a quién tú crees que Dios llamó para eso? ¿Para qué crees tú que tú estás aquí hoy? Es para eso. Para sacar a tu familia de ese oprobio. Y siempre Dios usaba a alguien. Dios no llegaba, hermano, y se le aparecía a todo el pueblo. No. Dios llamaba a un hombre. Dios llamaba a una mujer. Y le decía, ahora tú eres la que yo voy a usar para llevar al pueblo. Entonces tú eres ese hombre, tú eres esa mujer que Dios ha llamado para sacar a tu familia del oprobio. Ahora, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿O tú no estás dispuesto a hacerlo? Tú no estás dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú crees que tú no estás preparado. ¿Cuántos se sienten preparados aquí para hablarle a su familia, a su hermano, a su amigo de Dios? ¿Cuántos se sienten preparados? Seamos sinceros. Si tú no te sientes, muchos dijeron amén. Ok, quiere decir que están preparados. Ahora bien, pero te voy a decir más. Si tú no estás preparado, bienaventurado y bueno. ¿Por qué? Porque cuando Dios, prediqué esto una vez también, cuando Dios hace un llamado a nuestra vida, nunca estamos preparados. Pero Él nos capacita. Cuando nosotros damos el paso al frente, aunque no estemos preparados, Él nos va preparando. Por ejemplo, las madres que estaban aquí, ¿cuántos estaban preparadas para ser madres? Nadie se prepara para ser madre. ¿Por qué? Porque eso es algo que se aprende en la escuela de la vida. Ahora bien, ¿qué sucede? Claro, el instinto de madre, cuando nace ese bebé, las hace ser madre. Y comienza una tarea ya después cuando tienen el segundo hijo viene la experiencia. Cuando tienen el tercero viene más experiencia, ¿verdad? Pero en el primero, ¿qué? O alguna que hay aquí pasó una escuela para ver cómo ser madre. No sucede. Entonces así es cuando Dios nos llama a nosotros. Puede que nosotros no estemos capacitados en el momento que Dios nos llama. Pero cuando nosotros, obedecemos el llamado, Dios nos respalda, Dios nos capacita y Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, escucha, tú eres el Gedeón que Dios llamó para levantar a tu familia. Tú eres el Gedeón que Dios llamó para levantar a tus hijos. Ahora bien, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿O qué debemos hacer? Porque hay un proceso que debemos de seguir. Quiero que leamos aquí. Mire esto. Y vamos a analizar estos versículos porque estos versículos están buenos.
Dice, y vino el ángel del Señor. ¿Quién vino, hermano? ¿Y qué pasó? Y se sentó, dice, debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón, escuche, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí sucedía un problema grave. Y el problema que sucedía era el pueblo de Israel, les dije que estaba ¿cómo? En sufrimiento, en oprobio. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que los madianitas, cuando ellos querían, entraban, robaban las cosechas, robaban los ganados, robaban todo lo que los israelitas trabajaban, entraban, agarraban y se iban. Entraban, agarraban y se iban. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que usted haya trabajado de lunes a domingo con sacrificio, con sol, y que el viernes, cuando usted le den su cheque, cash en su mano, venga alguien y le diga, mira, dame, y te lo quite? ¿Cómo te sentirías usted? ¿Qué harías tú, Terian? ¿Qué haríamos? Entonces esta gente, escuche bien, estaban en una condición, hermano, que ellos ya tenían, escuchen, Gedeón tenía que preparar el trigo y tenía que esconderlo. ¿Usted se imagina? Tenían que buscar escondite para guardar las cosas porque los madianitas entraban y saqueaban. Saqueaban. Ahora bien, la cuestión es, escuche bien, cuando nosotros nos damos cuenta que nos están saqueando, pero una de las cualidades que tiene un ladrón es que cuando un ladrón viene, nosotros no nos damos cuenta cuando vino, simplemente llega, lo agarra y se va. Eso es la cualidad que tiene un ladrón. ¿O te diste cuenta cuando te roban las herramientas? Ese es el problema. Que los ladrones vienen, entran, saquean y ¿sabe cuándo uno se da cuenta? Cuando amanece. Que le robaron algo. Entonces, escuche, dice, estaba Gedeón sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció. Quiero hacer un paréntesis aquí. Ahora bien, vete poniendo ready que te voy a mandar a buscar algo. ¿Qué usted entiende por un ángel? Para usted, ¿qué es un ángel? Pero, sí, pero ¿qué imagen? Quiero que me describan un ángel. ¿Alguien con dos alas diría uno? ¿Brillante? ¿Blanco? Búscame el pasaje que dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Cómo usted describe un ángel? Un ser que no puedes mirarlo porque te encandila la luz. ¿Sí? Con dos alas, con una aureola. ¿Ya lo tienes? Me avisa cuando lo tenga. Algo sobrenatural. Hebreos 13. ¿Qué dice? No se olvidéis de la hospitalidad, porque por algunos sin saberlo quedaron ángeles. Ahora bien, espérame. ¿Cómo puede ser posible, si tú me estás diciendo que un ángel es algo de luz, es algo que tiene dos alas, una aureola? ¿Cómo es posible que la Biblia dice que no nos olvidemos de la hospitalidad? Porque sin saberlo, muchos hospedaron ángeles. O sea, quiere decir que un ángel puede tomar el prototipo de una persona. O sea, en otras palabras, quiere decir que ahora mismo Diana puede tener un ángel atrás. Yo sé que a lo mejor ella no lo ve como eso, pero... Sí. Y ese es el gran problema, hermano, que muchas veces nosotros tenemos, por eso no entendemos cómo Dios obra, por eso no entendemos lo que Dios hace. Pero un ángel no es siempre, literalmente, un ser de luz con una aureola y con dos alas. Un ángel puede venir disfrazado de una persona. Por eso los demonios hacen sus cosas. Amén. Y de hecho, por eso es que le digo, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz también. O sea, el enemigo
El enemigo puede venir en prototipo de un ángel o de lo que nosotros creemos que es un ángel. Y sin embargo, un ángel que viene de Dios puede venir disfrazado de una persona común y corriente que tú no te vas a dar cuenta a vista física de que es un ángel. Porque eso es lo que dice esa palabra que él acaba de leer. Que no nos olvidemos de ser hospitalarios con unos con los otros. ¿Por qué razón? Porque puede ser que nosotros estemos siendo hospitalarios con ángeles. O sea, con seres que están a la disposición de Dios, sin embargo, se ven como una persona normal. Por eso es que el versículo dice que hospedaron ángeles sin saberlo, porque nosotros no vamos a saber. Entonces hay mucha gente que se te puede aparecer a tu vida y te puede dar instrucción del propio Dios, que puede ser un ángel, y usted tal vez no se da cuenta. Y usted tal vez no piense que es un ángel. ¿Por qué? Porque usted lo ve con dos ojos, sin nada, sin luz y sin nada. Pero puede ser un ángel. Entonces, mire lo que dice. Y el ángel del Señor se le apareció. Escuche, y le dijo el Señor, el Señor está contigo, valiente guerrero. Qué bonito, qué maravilloso cuando nos dan esa palabra. Ahora bien, ahora vamos a seguir leyendo, pero cuando este hombre se le apareció a Gedeón, o cuando este ángel se le apareció a Gedeón, él no estaba seguro de que si era un ángel del Señor o no. Y ahora lo vamos a seguir leyendo lo que va a pasar después. Pero yo estoy convencido que lo que se le apareció a Gedeón no fue un ángel con dos alas ni con una aureola en la cabeza. Yo estoy convencido que fue un hombre normal. Claro, era un ángel. Tomó el prototipo de un hombre. Y se levantó, dice, y que le dijo, escucha, y el ángel se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Quién dije que eran los que Dios había llamado para sacar a tu familia del oprobio? Entonces dile a que tienes al lado, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cuántos están pasando por aflicciones, por problemas, por situaciones? A esta gente también. Y mira lo que le dice Gedeón. Le dice, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, escuche, dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Le dice Gedeón. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Sigo. ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El 14 dice, y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ahora bien, Gedeón comienza una disputa con el ángel del Señor y le comienza como que a reclamar a Dios por las decisiones que el pueblo había tomado. Ahora bien, ¿cree usted, Dios, que Dios tiene la culpa de las muchas decisiones que muchas veces nosotros tomamos? ¿Cree usted que Dios tiene la culpa de la decisión que tomó el pueblo de Israel en los primeros versículos que leemos, de hacer lo malo delante de Dios? Dios no tiene culpa de eso. O sea, en otras palabras, ellos estaban pagando la consecuencia de sus malas decisiones. Y muchas veces nosotros vamos con estas mismas preguntas delante de Dios. Quiero que leamos las preguntas. La primera pregunta que le dijo, dice, si el Señor está con nosotros, y yo sé que a lo mejor nos hemos hecho esta pregunta alguna vez, si el Señor está conmigo, ¿por qué me ocurrió esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me ocurrió esto? Y muchas veces las cosas suceden producto a las malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Dios no tiene nada que ver con eso. Recuerde bien que nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos lo que queremos hacer. Dios no se mete en eso. Si yo decido, por ejemplo, salir de afuera y robarme un auto, Dios no me va a detener. No va a venir un ángel de esos como los que usted describía y me va a detener. No. Yo voy a tener libertad para hacerlo.
Ahora bien, pero cuando vengan y me agarren y me pongan en la prisión, yo no puedo decir, pero si Dios está conmigo, ¿qué yo hago aquí? Es la consecuencia de la decisión que yo tomé de ir y robarme un auto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando sucede algo en nuestra familia, muchas veces no quiere decir de que Dios nos abandonó, que Dios abandonó a nuestra familia, sino es muchas veces entrada y puerta que nosotros abrimos por decisiones que nosotros mismos tomamos. Y por eso viene, como le dije que era el enemigo. Viene él, como él es astuto y él se aprovecha de la situación y se mete y acaba con todo. ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Los madianitas entraban y saqueaban y se iban. Los madianitas es el prototipo del enemigo. Él entra en las familias, destruye y se va. Y tú, cuando todo queda en ruinas, tú comienzas a construir y de nuevo él vuelve a venir y si tú dejas una puerta abierta, comienza a entrar de nuevo, destruye y se va. Entonces, Gedeón le dice al ángel, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Ellos se habían entregado a hacer lo malo, hermano. Pero bueno, escuche, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo el enemigo se aprovecha de las puertas que nosotros mismos abrimos. Por ejemplo, quiero que vayamos a Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Hay muchos versículos que no puse en mi texto porque si no iba a ser mucho. Nehemías, capítulo 1, versículo 3, escucha esto. Dice, y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Escuche, dice, la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Mira, estoy dándole una introducción a esto para que usted pueda entender la importancia que tiene que nosotros podamos cerrar toda puerta. Y yo sé que el título que le puse al mensaje, ¿cuál era? Destruyendo altares paganos. No he hablado de eso, voy a llegar ahí. Porque primero necesita haber un cerco, una protección. Primero necesitamos cerrar puertas. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda entrar. Una de las cosas que hacían los madianitas eran que entraban. ¿Por qué razón? Porque todo estaba descubierto. Porque había muchas puertas abiertas y por eso entraba el enemigo. Entonces, con Nehemías pasó lo mismo. Con Nehemías dice que las murallas de Jerusalén los muros estaban derribados. Recuerdan que unas murallas, ¿qué era lo que hacía? Protegía al pueblo. Las murallas por ejemplo, de Jericó, dice que no eran impenetrables. El pueblo de Israel no podía atacar a Jericó. ¿Por qué razón? Porque las murallas impedían que ellos entraban. Dice que el propio Dios tuvo que derribar las murallas de Jericó. Entonces, una muralla era lo que hacía, escucha bien, que el pueblo estuviera protegido. Entonces, imagínense, llega alguien y le cuenta a Nehemías que las murallas de Jerusalén estaban derribadas en el piso. ¿Cómo queda un pueblo sin muralla? Vulnerable. ¿Qué es lo que sucedía con Israel y con los madianitas? ¿Qué hacían los madianitas? Entraban y salían porque ellos eran vulnerables. Entonces, escuche esto. Dice, las murallas de Jerusalén estaban derribadas, sus puertas quemadas a fuego. Hay un pasaje en Génesis, capítulo 2, versículo 15. Escucha esto, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre, estoy en Génesis ahora, dice, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara, escucha bien, y lo cuidara. Cultivar, 1, y cuidar, 2. Cuando vamos a la palabra cuidar es shamar en hebreo. Y dice, viene de la raíz primaria, escuche bien, propiamente, cercar alrededor. Cuidar, ¿qué quiere decir? Cercar alrededor. Dice, guardar.
O sea, una de las tareas que le dio Dios a Abraham, al primer hombre, fue: tú vas a cultivar, pero también vas a cuidar. ¿Cuántos Adanes hay aquí? ¿Nadie? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Una de las principales tareas que Dios le dio a Adán fue cultivar, ¿y qué más? Y cuidar. ¿Qué es cuidar? Proteger. ¿Qué es proteger? Cercar. Cercar, ¿por qué? Porque hay algo que va a venir a atacar. Hay algo que va a venir a robar. Entonces, dice, este pueblo estaba en condiciones vulnerables. ¿Por qué? Dice, porque no había protección en ellos. Por lo cual, y es aquí donde empiezan a suceder cosas, hermano, que destruyen familias. Mira, escucha, ¿sabe por qué viene una traición a un matrimonio? Porque hay puertas abiertas. ¿Qué puede ser una puerta abierta? Por ejemplo, redes sociales. Cuando tú empiezas a mirar mujeres en bikinis, hombres, estoy hablando con hombres, mujeres en bikinis, eso es una puerta que tú estás abriendo. Mujeres, no importa, déjalo así. Creo que se le acabó la batería. Mujeres, cuando tú empiezas a ver hombres sin camisas, eso es una puerta que tú estás abriendo. Mujeres, cuando tú le empiezas a mentir a tu esposo, cuando tú le empiezas a robar $20 en la cartera sin decirle nada, eso son puertas que estás abriendo. Entonces, imagínense, un pueblo vulnerable, escucha bien, un pueblo vulnerable, murallas en el piso. El enemigo entra y ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Entra y pone una semilla y se va. La Biblia dice que en el pueblo en Jerusalén, hablando del pasaje de Nehemías, hermano, llegaron al momento donde hacían cosas increíbles. Dice que negociaban sus hijos. El pueblo negociaba a sus hijos. O sea, yo te doy una hija porque tú me des, no sé, cierta cantidad de comida, o de mercancía, o de dinero. Hacían usura. ¿Sabe lo que es usura? Sí. Hacían toda clase de cosas. Un pueblo, escucha bien, con principios cristianos. Un pueblo con principios de Dios. Pero ¿qué sucede? Que como estaban vulnerables, diga conmigo vulnerables, el enemigo comenzó a entrar y a echar semilla. Entraba, echaba su semilla y se iba, entraba, echaba su semilla y se iba, entraba, echaba su semilla y se iba. Y se seguían enfermando, porque eso es como un cáncer, hermano. Cuando nosotros abrimos una puerta, si nosotros no atacamos rápido, no solamente una puerta, todo se va a derribar y el enemigo va a empezar a hacer como un campo minado, que en algún momento va a explotar y todo se va a destruir. Va a haber un caos. Entonces, se comenzaron a introducir cosas. Y la cosa aquí es que cuando el enemigo entra, pone la semilla y la semilla crece, es, hermano, difícil, no es imposible, pero es difícil de arrancar todo eso. Es difícil de arrancar todo eso y no se va de una noche a la mañana. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando en un matrimonio hay una traición, hermano, ya después que ellos se reconcilian, se piden perdón, eso después es difícil. Y si alguno de los que está hasta aquí ha pasado por eso, se dará cuenta de lo que estoy hablando. O sea, es una pena que queda ahí. Muchas veces se pierden hasta la confianza y necesita tiempo para volver a recobrar la confianza. Ya Dios quitó, ya Dios restauró, pero todavía queda algo ahí que con el tiempo se va a ir sanando. Entonces, cuando el enemigo tiene un territorio tomado, cuando el enemigo tiene un territorio
cuando posee un territorio, viene el Señor a tratar de restaurar, pero el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él viene de nuevo a tratar de reclamar lo que a él le pertenecía. Por ejemplo, vamos a Nehemías, capítulo 4, versículo 8 al 18. Nehemías 4, yo creo que no me va a dar tiempo de terminar con esto. Nehemías 4. Gracias, mijo. Escuche, dice, y todos ellos conspiraban juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. O sea, estos son, hablando de los enemigos del pueblo de Israel. Dice, entonces oramos a nuestro Dios, escuche, y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. O sea, Nehemías, después que le habían dicho que el pueblo estaba en oprobio porque las murallas estaban en el piso y el enemigo entraba y así deshacía, él dijo, bueno, vamos allá y vamos a construir las murallas. Cuando ellos estaban construyendo las murallas, dice que el enemigo se levantó. Así como dice la canción, el enemigo se levantó y me está haciendo la guerra, así mismo. El enemigo se levantó porque el enemigo, cuando Dios comienza a hacer una obra en alguien, él está molesto. Y él viene a reclamar lo que a él le pertenece o le pertenecía. Entonces dice, entonces oramos a Dios para defendernos, dice, y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche, dice. Pero se decía en Judá, miren lo que comentaban la gente, desfallecerán las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Escucha, dice, y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Porque eso es lo que el enemigo quiere, parar la obra que Dios está haciendo. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando nosotros estamos vulnerables y Dios comienza a restaurar porque cometimos un error o lo que sea, y Dios comienza a restaurar, el enemigo no quiere que Dios restaure y el enemigo quiere parar la obra. Por eso, hermano, escuche bien, no permita que el enemigo pare la obra que Dios está haciendo en tu vida. No lo permitas. Porque muchas veces, hermano, nos llevamos por comentarios, nos llevamos por malas miradas, nos llevamos por cosas insignificantes. Y sin darnos cuenta, nosotros mismos estamos parando la obra que Dios está haciendo con nuestra vida. No sé si me están entendiendo. Entonces dice, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El 12 dice, y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 voces, subirán contra nosotros de todo lugar donde os volváis. Dice, entonces aposté hombres en las puertas más bajas del lugar, detrás de la muralla, en los sitios descubiertos. Escuchen, aposté al pueblo por familias con sus espadas, escuchen, sus lanzas y sus arcos. Dice, cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchar por vuestros hermanos y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras cosas. Dice, sucedió que nuestros enemigos se enteraron, escuche, que sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes, porque eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros persistimos, hermano, cuando nosotros nos esforzamos, Dios desbarata los planes del enemigo. Dios los desbarata. Dice, sabíamos que Dios había desbaratado sus planes. Entonces dice, todos nosotros volvimos a la muralla, o sea, a construir, dice, cada uno a su trabajo. Escuche esto, dice, y sucedió que desde aquel día, escuche, la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba sus lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Escuche, los que reedificaban las murallas y los que llevaban cargas, llevaban la carga de una mano trabajando en la obra y la otra empuñaban una espada. ¿Por qué? Porque el enemigo viene, hermano. En medio de que usted se está edificando, en medio de que usted está trabajando, en medio de que usted quiere ser mejor, en medio de que Dios está haciendo la obra en usted, el enemigo va a venir.
Entonces, por eso sabe lo que hacía esta gente. Con una mano, ellos ponían ladrillo y con la otra tenían una espada esperando al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a hacer la obra en nuestra vida, eso le molesta al enemigo. Eso le molesta y él no se va a quedar tranquilo. Él no se va a quedar tranquilo. El 18 dice, cada uno de los que reedificaban tenían ceñida al lado su espada mientras edificaba. Dice, el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Entonces, esta gente también estaba vulnerable porque las murallas estaban destruidas. No había un cerco. No había un cerco. Entonces, hombre que estás aquí, cerca a tu familia. Cerca a tu familia. Protege a tu familia. Eso te toca a ti. Eso nos toca a nosotros. Ya voy a terminar. Quiero que nos pongamos en pie. Todavía no puedo terminar, pero vamos a terminar el próximo domingo. Entonces, uno de los principales propósitos, hermano, de esta palabra es que podamos entender cuánta potestad espiritual tiene el enemigo en nuestra vida por las puertas que hemos abierto. Y eso es algo que nosotros tenemos que acabar con ello. El próximo domingo vamos a seguir hablando de esto, acerca de destruir todo aquello que le da potestad al enemigo en mi vida. Todo aquello que le da potestad al enemigo en mi matrimonio, todo aquello que le da potestad al enemigo en mi hogar. Perdón, y cada puerta que nosotros abrimos es una potestad que le estamos entregando. Entonces, hombre que estás aquí, principalmente, cerca a tu familia, cerca a tu matrimonio. No te estoy diciendo ahora que llegues a tu casa y comiences a acercar con... No. Cerca. Cerca. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Con una mano edifica. Edifica. Escuche, edifica, no destruyes. Edifica. ¿Usted sabe lo que es edificar? Baja eso, hijo, baja eso. ¿Qué es edificar? Sí. Está apagado. Haciéndomelo ahí. ¿Qué es edificar? Construir, no destruir. A eso Dios nos ha llamado, a edificar, construir, no a destruir. Cultivar. Una de las cosas que Dios le dio al primer Adán fue cultiva. Cultiva. Le dijo, aquí tienes el huerto, cultívalo. Pero cuídalo. ¿Por qué razón? Porque lo que tú cultives, alguien va a venir a robar. Alguien va a venir a tratar de quitártelo. Alguien va a venir a tratar de robártelo. Entonces no se trata de cultivar. Se trata también de cercar, de proteger, de cuidar. Entonces, cierra tus ojos en esta hora. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero es que, ¿qué tiene que ver una fotico? ¿Qué tiene que ver esas cosas que yo hago? ¿Qué tiene que ver? La Biblia dice que un pequeño zorrillo dice que puede dañar el viñedo completo. Pequeño, algo que para tus ojos es insignificante, eso puede ser lo que acabe, hermano, con tu familia, con tu matrimonio. Entonces, por eso, la Biblia dice que el hombre sabe lo que hay en el corazón del hombre. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que tú tienes que sacar ahora. Tú sabes a lo que tú tienes que rendirte ahora.
Tú sabes las puertas que tú has estado abriendo. Tú sabes lo que tú le has estado dando cavidad en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Tú sabes las cosas que muchas veces tú permites que se hacen, que son puertas abiertas. Y no pude llegar a la otra parte. Donde el Señor le dice a Gedeón, que eso lo vamos a ver el domingo que viene, pero el Señor le dice a Gedeón, mira, ¿sabes qué? Necesitas destruir los altares de Baal y de Acera que tiene tu padre. Los altares, ahí lo dice, mira. Los altares no eran de Gedeón, eran del padre de Gedeón. Sin embargo, a quien Dios llama para que lo destruya es a Gedeón. Dios no le dice, dile a tu padre que destruya. No, le dice, ve tú y destrúyelos. Te dije hace un rato que tú eras el Gedeón que Dios había llamado para sacar a tu familia de lo propio. Para sacar tal vez tu matrimonio de lo propio. Para sacar tal vez tu relación con tus hijos de lo propio. Eres tú. Pero necesitamos derribar, soltar todo aquello que nosotros sabemos que le da potestad al enemigo de nuestra vida. Entonces, cierra tus ojos y comienza a reflexionar en todo esto que hemos estado hablando.